Y en esta mañana muchos de ustedes, en estos días, Dios los había puesto en el pensamiento. Y hoy los veo. Hoy veo a muchos que Dios puso en el espíritu. Entonces entiendo que su presencia es la confirmación y es la respuesta para muchos interrogantes, para algunos desiertos, para algunos que estuvieron en la incertidumbre de continuar sobre algo o desistir, que bajaron los brazos, que se desmotivaron, que perdieron la esperanza y hasta estuvo en el límite la fe. Pero recuerden que la fe es el alimento del corazón, es lo que te conecta con lo eterno y lo que revela su gloria. Porque cuando te acercas a Dios, te acercas con fe. Entonces usted vino en esta mañana con una fe disminuida por los acontecimientos externos, pero promovida por un llamado. Porque Él llama todo aquello lo cual le pertenece. ¿Y usted le pertenece a Dios? Usted fue pagado con un precio. Cristo fue a la cruz por su vida. Aunque el mundo le hable lo contrario, Cristo por amor fue a la cruz en obediencia por usted. Porque aunque usted no existía físicamente desde la eternidad, ya había sido revelado en el libro de la vida y su nombre estaba escrito en ese lugar. Entonces, cuando Cristo aceptó voluntariamente ir a la cruz, lo hizo por esa larga lista de nombres que en las futuras generaciones Él le revelaría su amor, su perdón y su gracia. Por eso hoy usted está aquí. Usted no es pertenencia de ningún ser humano. Usted es la iglesia y la iglesia es de Él. Yo soy la iglesia y la iglesia es de Él. Todos los que estamos acá somos la iglesia y somos el cuerpo y Él es la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, lo que la iglesia recibe con su visitación es la confirmación de cosas. Es la validación de promesas, de profecías y de palabras. Porque Dios, cuando se presenta, no es para manifestar algo sensorial, sino es para confirmar un propósito espiritual. Levante sus manos al cielo, porque te estoy diciendo que Dios está confirmando en esta mañana tu propósito existencial y tu destino espiritual y profético. Dios no mide el pasado, ni las circunstancias, ni lo vivido. Él valida, y cuando Él se aparece en el escenario de un momento, es para decir: yo sigo estando contigo, yo sigo avalando tu vida, yo sigo respaldando tu futuro y yo sigo promoviendo tus generaciones. Porque Dios no es un momento, es la eternidad revelada sobre un espacio de tiempo que determina que los acontecimientos futuros están asegurados en Cristo Jesús. Y diga amén. Y si puede celebrar con alegría, con ganas, con libertad, promoviendo la promesa, asegurando su destino, porque si Dios confirma algo, usted lo tiene que celebrar. Si Dios dice yo lo haré, usted lo tiene que promocionar, lo tiene que vivir y lo tiene que proyectar hacia el futuro. No es donde hoy usted se encuentra, es donde Dios lo va a llevar. Los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué nos metes en esta barca de tormenta? No, te estoy llevando al otro lado. Pero hay problemas, claro, porque los problemas son las evidencias de que algo grande se va a manifestar. Siempre que haya oleaje adverso es porque hay una tierra de liberación,
de conquista y de transformación. No te preocupes por el silencio. Señor, duermes. No, está haciendo silencio para escuchar la voz de tu oración. No que hay tormenta, que las nubes, que el mar. No, esas no son oraciones de fe. Esa es la promoción de las cosas adversas. La fe es calla y enmudece. Pero Señor, era tan simple, claro. Cuando las palabras no se conectan con la revelación de un momento, estarás promoviendo lo negativo y no estableciendo lo eterno. Calla y enmudece. 2 palabras. Y se aquietó el mar. Dos palabras. Sé sano. Sé sano. Conforme a tu fe, sea hecho. Punto final. ¿Qué está orando? ¿Qué está hablando? Señor, hazlo. Punto. Hecho está. Punto. Consumado es. Punto. No es por elocuencia, es por fe. No es por verborragia, es por fe. No es por habladuría, es por conducta de fe. No es por insistencia emocional, es por revelación espiritual. Es por fe. ¿Lo crees? Hecho. ¿O no lo evidenció Dios hace 2 semanas atrás? Y saben que, como dije, muchos milagros fueron promovidos ahí. Dios no lo hizo ahí, Dios lo hizo con la gente que pasó acá. Entonces hay cosas, hay lugares que si tú no accedes por la fe, seguirás reteniendo cosas que Dios quiere hacer, que Dios quiere soltar. El domingo pasado, pueden tomar su asiento para mantener el espíritu. Si me acompaña Karen. Y en cualquier momento te llamo porque me parece que el espíritu va a ministrar en esta mañana. Aunque yo sé que usted no lee los apuntes, pero tengo que transmitírselo. El domingo pasado, después de la administración del pastor Alexis, y que yo entendí 3 procesos: la exhortación, el arrepentimiento, cuando llevamos en la oración el arrepentimiento, y después la revelación que se soltó. Entonces hay cosas que usted hoy le voy a explicar que tienen un origen espiritual y que no permiten a las personas ingresar a la libertad. Y eso opera mucho en el espíritu religioso, y hoy se los voy a iniciar para que usted lo profundice. Entonces, había una atmósfera para soltarse. Había algo que en el espíritu era como meterse en las corrientes y como introducirse en esos movimientos de Dios, pero la mente te limita los accesos. Entonces, lo religioso opera en las estructuras del comportamiento. Y una de las personas, hablando en estos días, dice: yo tenía tanta fuerza. Dice: no se me podían parar las piernas. Y estaba ahí y no me detenía y empezó a correr. Y empezó a correr, que usted le diga, como loco. Porque lo espiritual no puede ser resistido por lo natural. A no ser que la mente le diga no lo hagas. Y la mente controla por un pensamiento y domina las acciones de fe. Porque cuando usted lee la Biblia, fueron actos de fe los que promovieron los milagros y los accesos a las cosas.
Entonces, consejo, no limite el poder de Dios con acciones racionales, porque usted va a desentonar cuando Dios quiere hacer algo, quiere moverlo, transformarlo, liberarlo, cambiarlo. Usted se va a resistir a lo que el Espíritu está ejecutando. Entonces, cuando haya corrientes del Espíritu, usted diga, dame discernimiento para moverme en las dimensiones de obediencia y hacer cosas o actos que te agradan a ti. Y va a ver cómo algo va a pasar. El día miércoles vamos a la palabra. Usted sabe que el sistema de religión fue establecido por un espíritu. La religión fue dominada por un espíritu de gobierno humano. Entonces, lo que usted lee en las Escrituras, desde el libro de Hechos, la carta apostólicas, las iglesias de Asia que vamos a enseñar, pero hay algo que controla el mover espiritual, que es lo humano, cuando se impone con una doctrina y conductas del comportamiento. Entonces, lo que usted ve en el libro de Hechos, ese mover del Espíritu Santo revelándose, Satanás dijo, si les doy libertad de acción, terminan transformando hasta Marte, Júpiter, los planetas, porque esta revolución espiritual tiene que detenerse por medio de algo. Y Satanás comenzó a pensar un plan y una estrategia. ¿Qué recursos puedo usar? Dijo, voy a usar el poder imperial que domina el mundo para introducir ese espíritu, ¿dónde? En la iglesia. Entonces la iglesia fue contaminada con el espíritu humanista y con las leyes humanas. Entonces esta reunión la voy a empezar al revés de lo que comenzamos a hablar el día miércoles. Porque tenemos que llevar al conocimiento qué es la iglesia, no es lo que usted piensa. Cuando le hablo de iglesia, ¿usted qué piensa? Capillas, plaza, cruz, campanas. ¿O piensa en la iglesia evangélica? Corbatas, panderos. Es parte, pero ¿qué es la identidad de la iglesia? Entonces la palabra revela qué es la iglesia. Por eso yo le dije, la iglesia es usted, la iglesia somos nosotros y la iglesia tiene una identidad que tenemos que desmistificar y establecer la identidad genuina. La iglesia no es la institución que hoy usted ve con un registro o un fichero de culto. Es más, la iglesia funcionaba con un sistema paralelo al gobierno romano. Tenía un centro de convocatoria y de unidad espiritual que era el pueblo. Ni siquiera operaba transversalmente a los sistemas políticos. No era parte de la política, era la competencia y la revelación de la autoridad ante el gobierno político. Porque enseñamos que la iglesia era la asamblea o la convocatoria de autoridad para atender asuntos de gobierno. Eso es lo que era la eclesía. Usted imagínense reunirnos acá para establecer lo que va a pasar en Mendoza de ahora en más en estos años. Usted se imagina que bajo la revelación de la adoración Dios abra la profecía que tiene que ser parte de nuestras reuniones y comencemos a profetizar para edificar la iglesia y para promover los acontecimientos que van a pasar durante estos meses, durante el próximo año y durante la próxima década, porque la iglesia sigue representando el gobierno de Dios sobre la tierra y la iglesia está conformada por una asamblea, una comunidad
de gente entendida sobre una identidad y sobre una proyección de propósitos. Entonces, ¿saben qué? Detuvieron la marcha y yo estoy ampliando el apunte y le voy a pasar lo que pasé el miércoles, pero en la última hoja dice, para que después usted lo investigue, el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, 325 años después de la cruz. O sea que cuando usted ve las cartas apostólicas de Pablo, yo mencioné que habían transcurrido 70 años, 80 años, pero ahí como que se pierde la esencia de la iglesia y encontramos a la iglesia en la revelación de Apocalipsis. Por eso hablé de que la iglesia nace en la revelación de Cristo. Y la iglesia debe manifestar la revelación de Cristo al mundo. La palabra eclesía comienza en Mateo cuando se le revela a Pedro Cristo. Entonces, si la iglesia no revela a Cristo, mantiene un orden institucional bajo fundamentos humanos que no revelan el poder, la gloria y la gracia de Dios. Y eso es lo que hoy está pasando. La iglesia no está revelando a Cristo. Promueve al hombre. O usted no ve en las iglesias hombres famosos. ¿Y dónde está Cristo? O usted no ve en la iglesia la conducta egoísta, ambiciosa, idólatra del hombre. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde se revela el amor de Cristo? Yo hablé a la iglesia el otro día, el día miércoles, de que si se nos apaga el amor por las vidas, si se nos apaga el interés por las personas, no sea que estemos cayendo en el egoísmo humano, que solamente yo quiero mis propios beneficios y uso los recursos de Dios para un beneficio personal, pero no para establecer la gloria de parte del cielo. Entonces, ¿dónde comienza eso? Concilio de Nicea 325, Constantino, el emperador romano, que convoca a todos los obispos de Asia, aún de Jerusalén, a un concilio ecuménico. Y el hombre se mete en ese concilio y dice, yo voy a introducir reformas para que la iglesia mantenga la unidad universal, para que todo lo que se determine en este concilio domine todas las iglesias del mundo. Comenzó a separar las fechas solemnes, estableció su propio calendario de acuerdo al sistema solar, que es el calendario que hoy tenemos. Dio autoridad de emperador a los obispos como autoridades territoriales, pero por el imperio romano, no por el Espíritu de Dios. Y establece 20 cánones que, si usted lo profundiza, se va a dar cuenta que aún la iglesia fue salpicada, que no se mueve conforme a la palabra, sino que se mueve de acuerdo a un concilio dictado por un hombre, la fuerza del gobierno humano que dominaba en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? La religión se metió en la revelación. Y cuando lo humano se mete en lo de Dios, se apaga lo espiritual. Y se apagó el espíritu. Y la iglesia siguieron promoviendo una cultura de convocatoria. Por eso estableció días de la semana, estableció momentos y quitó, por ejemplo, Hechos 5, que dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones por Pedro. Y sin cesar significa permanentemente entraban en el Espíritu para interceder, para liberar lo apostólico que se necesitaba, la liberación de lo apostólico que representaba el gobierno espiritual de Cristo, porque Pedro representaba el gobierno de Cristo por medio de lo que es la iglesia.
Entonces Pedro era la eclesía, tenía la palabra de revelación. Tú eres la iglesia, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia. Y estaba encerrado. Pero un grupo de personas en las casas comenzaron a orar sin cesar. La oración perseverante, determinada y contundente puede provocar la apertura de las cosas imposibles. Porque la iglesia no puede ser encarcelada por un sistema, sino que Cristo pagó el precio de la libertad de la iglesia, de la libertad espiritual de la iglesia, no para que viva en el condicionamiento de doctrinas humanas, sino que viva bajo la revelación y la autoridad de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Cristo pagó un precio por la libertad de la iglesia. Cristo pagó un precio por los ambientes llenos de su gloria. No está condicionada a las conductas pasivas, sino al comportamiento activo por medio de lo que es la fe. ¿Y sabe qué? Constantino todavía sigue estando en el ambiente de las iglesias, en el comportamiento. Reguló las conductas internas. Usted investigue los 20 postulados, los 20 cánones. Y recién se acaban de leer los postulados de Cristo en el monte de la bienaventuranza. La libertad del espíritu no la condicione. Hay conductas en la iglesia que están tipificadas por el espíritu del emperador romano Constantino. 1700 años pasaron. Desde el 20 de mayo hasta creo el 19 de junio del 325, 1700 años. Y todavía el espíritu sigue dominando y controlando la iglesia. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿qué es la iglesia para usted? No, el lugar donde voy el domingo, una vez a la semana. Hoy cantamos alabanza y después adoramos, se predica. No, eso no es la iglesia. Eso es parte de la revelación y de la enseñanza cuando se reunían en las casas, cuando se reunieron en el aposento alto, cuando se reunieron, dice la iglesia que estaba en las casas en el libro de Éfeso, en Corintios, es el grupo de personas que reciben la revelación, la instrucción, la salvación y la dirección de un llamado y de un propósito. Por eso levante sus manos al cielo. Le vuelvo a decir, usted es la iglesia. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted está capacitado, dotado por dones espirituales que se tienen que activar en la iglesia. Por eso dice que Dios, en Corintios dice, Dios constituyó en las iglesias los apóstoles, los profetas, las enseñanzas, los maestros, pero la constitución de la iglesia representa el movimiento espiritual de parte del Señor. ¿Saben por qué muchos no se accionan en los dones de Corintios capítulo 12? Porque para ellos la iglesia es el sistema romano. Vaya a hablar de dones espirituales a la religión. ¿No creen? Pero sí hay una autoridad gubernamental por parte del imperio de Constantino. Hable de los dones de lengua, de profecía. Mencione los profetas, los apóstoles. Entonces, ¿por qué no se activa usted en lo espiritual? ¿No será que Constantino sigue dominando los pensamientos? Con los cánones de reglas humanas. Y el espíritu está reprimido porque no encuentra la libertad espiritual para accionar la transformación. Somos gobierno territorial. Somos autoridad representativa. Somos autoridad de dictamen, de decreto, de ordenanzas, de proclamaciones, de crear
y soltar los ambientes espirituales por medio de lo que cantamos, celebramos y establecemos. No debe haber ambientes de opresión cuando está la iglesia reunida. No tiene que haber espíritus contrarios cuando la iglesia entiende la autoridad por el cual se reúne, por el cual invocamos a Cristo, el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Pero cuando yo anuncio algo que no creo, no produce efectos ni impactos en lo espiritual, porque desde mi misma fuente yo no estoy promoviendo algo que yo creo. Pero cuando la iglesia se junta con certeza, se junta con autoridad, comienzan a operar los dones, los ministerios proféticos, la alabanza que abre los cielos, la iglesia se convierte en la reformadora de la historia sobre una nación y sobre un territorio. Los incrédulos dijeron: estos que revolucionan nuestras ciudades, ¿quiénes son? Y somos la iglesia. No somos las campanas, no somos las corbatas, no somos las sontanas, no somos los panderos. Somos el Espíritu del Cristo viviente. Somos la revelación del Espíritu de vida, la autoridad máxima del cielo operando aquí en la tierra, esperando la revolución y la manifestación de los hijos eternos de Dios en todos los ambientes de tu vida. Activa el poder del cielo en tu casa. Activa el poder de Dios en tu negocio. Activa el poder de Dios en tu barrio. Activa el poder del cielo en tu ciudad. Y activa la soberanía del reino en tu nación. Porque la iglesia se tiene que levantar en la autoridad representativa. Basta de reunirse a esconderse. Agentes secretos de la fe. Solo Dios sabe que usted es cristiano y nadie más. Somos agentes encubiertos de la fe. Somos los espías que entramos a la tierra de Canaán. No, usted tiene que manifestar. El mundo tiene que saber lo que opera dentro de usted. Estoy hablando como el apunte, usted ya lo tiene. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas algunas cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, lo que usted ve y lo que usted no ve. Los demonios que usted discierne y los demonios que están operando las conductas de la gente, en los territorios, en la cultura, en la tierra estéril, donde hay altares de idolatría. Eso que es invisible, pero que opera mediante tronos, dominios que gobiernan. Y como hablamos, creo el día miércoles, que conté la historia y la experiencia de... Ahí pasamos por Vincunión, ¿cómo es? En San Juan, un poquito más, pasado el autódromo. Vigicum. Ahí el espíritu me despertó, venía medio dormido, me despertó, pues había una opresión. Territorios que operan sobre las cosas invisibles que usted no ve, pero que subyugan a la gente, que controlan el pensamiento, las motivaciones, la fe, la pereza, la pobreza y las enfermedades. Lugares marcados con tumores en zonas rurales, y cuando usted entra ahí, principalmente en la zona de la Valle para el fondo, donde es todo un asentamiento de idolatría y de hechicería, va a haber gente enferma con tumores, con cáncer, porque aún los espíritus de enfermedad son promovidos por altares invisibles. Entonces todo lo que menciona invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice el verso 18? Voy muy Colosenses 1:15 al 18.
Yo voy en el autódromo y ustedes todavía no arrancaron. Creo que el miércoles lo mandé. Ah, no, esto es nuevo, perdón. Esto es nuevo, esto es incorporación. Tiene razón, ahora lo mando. Son textos porque habla de la representatividad de la autoridad. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero dice, después que menciona principados, tronos, autoridad, dice que Él es la cabeza de la iglesia, que todas las cosas subsisten por Él, que sin Él nada pasa. Entonces dice que la autoridad de la iglesia, entonces la iglesia que representa, diga, la autoridad de Cristo, sobre todo trono, dominio, autoridad, cosas visibles, invisibles, demonios, potestades. Entonces, pero que Cristo es la iglesia que estaba antes de todo lo creado, dice que lo entregó. En Efesios 1 dice que lo entregó a la iglesia. O sea, que nos entregó, diga, plena autoridad de control, de dominio, de posesión y de conquista espiritual. Entonces la iglesia que sale de los fundamentos romanos del imperio y que sabe que su conducta de autoridad revela el poder de Dios, usted dice, claro, no volvemos a repetir ciclos de acontecimientos. Entonces cuando Él lo entrega y lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Efesios 1:22, lo dio a la iglesia, no la del edificio, no la de las campanas, la de las corbatas, no, a la eclesía, a la asamblea, a la comunidad que se reúne bajo un nombre revelado, que establece autoridad territorial y espiritual. Lo dio, lo entregó como posesión y como derecho de autoridad. Entonces cada vez que usted viene a este lugar, ¿qué es usted? Muy bien. Entonces la iglesia no está en el edificio. La iglesia está en el Espíritu revelado por medio de Cristo. Es la revelación de Cristo. A usted se le reveló Cristo, que es la asamblea, la reunión, es salir hacia afuera, es establecer las ordenanzas y reunirse para los asuntos del reino. No del problema de la gente, sino del reino. Porque cuando se establece el reino, el problema de la gente desaparece. Pero cuando la religión convoca la necesidad será siendo el fundamento de la búsqueda, de la adoración. Porque la gente busca a Dios por necesidad, no lo busca por revelación. Por eso había multitudes que seguían a Cristo, porque por las necesidades. Y había 12 hombres solamente que permanecían por revelación. Entonces las multitudes siempre, cuando hay multitudes, es porque hay necesidad. Que van por la comida, que van para que, Señor, tocame. Si tan solo enviares la palabra, multitudes. Eran convocados por necesidad. Eso es la religión. La religión judía, como no pasaba nada, hacía 400 años, desde Malaquías, 430 años prácticamente, no pasaba nada. Entonces, claro, ellos se habían acostumbrado a un sistema religioso, un sistema de templo. Iban al templo, presentaban sus sacrificios y seguían la gente enferma, seguían en la pobreza, seguían en la necesidad, hasta que de repente empezó un movimiento. ¿Qué está pasando? Hay un grupo de personas que no están dentro de un sistema. No están dentro de la religión. Hablan de eclesía, hablan de reino, hablan de sanidades, hablan de milagros, hablan de provisión, hablan de milagros en multiplicación, hablan de que los paralíticos se levantan, de que los ciegos ven. Entonces comenzó la gente de la religión a ir al desierto de Judea a ver qué pasaba. Porque la religión es estática, el reino es operativo. La iglesia
tiene un día. El reino opera las 24 horas de la semana, de los días. No tiene día, no tiene fecha, no tiene momento, no tiene oportunidades. Las oportunidades las genera la iglesia por medio de la fe. No es el momento, sí, ahora es el momento. No esperes hasta el domingo lo que Dios puede hacer en una madrugada de intercesión. No esperes levantar un cántico cuando te ministran. Levanta una adoración intercesora y profética. La iglesia promueve la gloria de Dios. La iglesia evidencia el poder de Cristo. Pero también la iglesia va a incomodar el sistema religioso. Se te van a levantar porque tú llevas algo altamente peligroso para el sistema del imperio. Tienes el espíritu de eternidad, el poder y la gloria a través de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? No es lo que practicamos, es lo que somos. No es lo que hacemos el domingo, es lo que manifestamos todos los días. Es lo que establecemos con nuestra adoración, donde sea que vayamos. Cuando oramos en el silencio, cuando nos paramos en un monte o cuando profetizamos sobre una nación. Cuando Dios te mete en un congreso, una nación, a irrumpir un decreto de muerte en el aborto, como nos pasó en Chile con la pastora. Se rompió el quórum, porque ese día se había convocado para aprobar el aborto en Chile. Estoy hablando del 2014, 15. Y lo metimos a Sixto Porra ahí, lo hicimos intercesor a la fuerza. Vení, Sixto, está acá. Y entramos a la sala no sé, no me pregunte cómo hacemos porque solamente Dios no nos mete en ese lugar. Y nos metimos así en la sala donde iban a debatir creo que ya había sido aprobado por diputados a pasar a la Cámara de Senadores. Fue el secretario de la presidenta Bachelet. Yo digo que ese maletín tenía millones de dólares en sobres, porque el hombre lo agarraba así, no lo soltaba. Encima nosotros íbamos con otro muchacho que ahora es diputado de la nación. Mire cómo Dios. Nosotros ese muchacho era un muchacho de pueblo humilde. Le regalamos un saco, le regalamos una corbata y una camisa. Tenés que andar, no por lo que sos, por lo que Dios va a hacer. Y hoy es diputado de la nación. Y entramos a ese lugar y oramos para detener que el imperio de la muerte no iba a prevalecer sobre la nación. ¿Cuántos éramos? 3. Pero no es el número, es lo que representamos. Somos la iglesia de Cristo. Representamos su autoridad. Y se desvaneció el quórum, no se reunieron, algo pasó, internas políticas, y el hombre, el secretario que fue con el maletín, así como fue, así se volvió. Y tenemos una foto, una cara de demonio enojado. Lo que representamos. Cuando usted está conectado con una visión, con un llamado y con un propósito, usted comienza a operar. Si usted viene en el sistema religioso, semanalmente, vendrá como religión y no se introducirá en el reino. Pero cuando usted participa del Espíritu sobre una visión, sobre un llamado, comienzan a accionarse cosas y beneficios en su vida, en su matrimonio, en su salud, en su economía, porque es parte de la iglesia de Cristo. Entonces este mes vamos a revelar la iglesia auténtica, sin programas humanos, con la esencia de la palabra revelada, lo que regía la autoridad, las ordenanzas, el gobierno interno, por medio de los llamados ministeriales, los ministerios que tienen que operar. ¿Qué está haciendo?
No espere que yo lo vaya a buscar. Usted tiene que accionar por la fe lo que Dios ha puesto en usted y ponerlo al servicio del reino de los cielos. Consejo: la religión asigna cargos, el reino levanta ministerios. Entonces no busque un cargo, levante su ministerio espiritual, comience a obrar, porque aquí le damos libertad para que usted fluya en el orden de la estructura de la autoridad eclesiástica que Dios creó. No se mueva, sino si hay un orden, pues hay gente hermosa que todo lo que va a hacer, pastor, profeta, vamos a hacer esto, métale, hagan, vamos. Y ahora el mes de junio vamos a orar principalmente por la Luján de Cuyo, que vamos a hacer un impacto espiritual, un impacto en las ciudades. Vamos a aprovechar que vienen 10 visitas desde Brasil, que vamos a recibir nosotros. Nos vamos a conectar a lo que es un llamado de impacto, de evangelismo. ¿Para qué? Para que la iglesia también se conecte con una función primordial, que es llevar la palabra y llevar el reino a cada necesidad. Entonces, creo que este mes de junio nos vamos a preparar para ya programar y hacer recorridos o impactos espirituales con evangelización, llegar a la gente, pero no entregar un tratadito, profetizarle, declararlos sanos, libertar a los cautivos, a los oprimidos, levantar a los muertos, levantar a los paralíticos. La iglesia se tiene que empoderar en la identidad y en la autoridad que Dios le ha dado. No es un encierro personal, es una manifestación de gloria hacia afuera. ¿Y qué va a hacer? Le voy a llevar a experimentar, que usted se dé cuenta de lo que puede hacer con Dios. Porque acá, ¿sabe qué? Muchos me vienen con el atuendo religioso. Un poco más me vienen con la sotana o la corbata. Por eso yo no uso la corbata, porque la corbata te anuda la garganta. Y Dios me libertó mis labios para proclamar la voz de Dios y declarar que el cielo, que el reino gobierna, que tiene preeminencia, que es la supremacía, que tiene poder y autoridad. Y usted es parte de esa iglesia y Dios lo va a levantar en este año como nunca antes. Va a comprobar que el poder de Dios va a obrar por medio de su vida. Entonces tenemos que llevar a lo que es la iglesia. Póngase de pie, pues no me voy a demorar más. No quiero que el Espíritu ministre. Voy a ser obediente, le voy a mandar, porque si no Mari me va. Ahí en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Ahí se manda, después manda, si no quiero cortar lo espiritual. Porque hay algo, mire, yo ya veo medio como nublado, y no es porque tenga problema a la vista, sino porque es la gloria que impide ver más allá. Y esa gloria se tiene que incrementar y depositar y sacarle lo religioso. Mi querido hermano, con todo el amor de Cristo, si usted no deja el atuendo religioso, no deja a Constantino con sus normas de control, no puede entrar a la experiencia espiritual. Usted tiene mucho. ¿Y cómo se hace? Entrando. ¿Cómo se logra? Accionando. Por la fe. Viviendo con intensidad y compasión. Dando su vida como si fuera el último día de su propia vida. ¿Cómo se vive a Dios? Apasionadamente. Sin límites, sin fronteras, sin razonamientos. ¿Y cómo va a ser? No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Encárgate de revelar su reino y su gloria. No te preocupes de las metodologías, porque Dios no tiene métodos. Él representa y ejecuta acciones, frases cortas. ¿Crees? Listo. ¿Crees, Ariel? ¿Crees, Juan Pablo? ¿Crees, familia hermosa?
El reino va a operar y va a mover gente más allá de sus fuerzas. Matías, eres un escogido de parte de Dios. Tenés un corazón hermoso, pero sos difícil de convencer. Porque tu razonamiento opera de acuerdo a experiencias culturales. Pero Dios te va a enamorar tanto, va a conquistar tanto tu corazón, que vas a ser un hombre lleno de amor, con esa dulzura que tenés. Vas a irradiar el amor de Dios como nunca antes. Porque el amor de Dios hará presa de tu vida y te conquistará como nunca antes. Te vas a enamorar loca y apasionadamente, que la gente que te conoció no te conocerá. Cuando el reino quiere obrar, no anda pidiendo identidad, de dónde vienes, quién tú eres, cuántos errores tienes. El reino opera recursos de la fe. Ahora mismo tú, lleno del Espíritu, ahora mismo, lleno de Dios, puedes salir y vas a salir a un lugar y vas a orar por alguien y ese se va a sanar. Y tú, ¿cómo así? Pero ¿cómo yo? Siendo un hombre pecador, Dios mío, Señor mío, Pedro, echa la red a tu derecha, nada más. No le preguntó, ¿qué hiciste? Vení, confesate, arrepentite, ¿no? Tira la red a la derecha. Cuando el reino te da una orden, tira la red. Y va a venir con algunas copas de más, para no decir otra cosa. Y Dios te va a decir, ora. No, que yo, ora. Decirle esta palabra. No, que yo no sé si el mosto o no, el Espíritu Santo. Profetizarle, decirle lo que Dios va a hacer. Deja de dudar lo que Dios puede hacer. Deja de controlar el poder de Dios con tus razonamientos. Acciona cosas. Créelas en el Espíritu. Vívelas con pasión. Porque tú eres la iglesia. No eres un ser individual. No eres un ser aislado. No condiciones el poder de Dios, porque algo se va a acelerar en tu vida a partir de esta mañana, que recobras la identidad. Y a partir de ahora, así como le pasó, no anda al frente, dice, se me movían las piernas, quería saltar, quería gritar, porque había algo en el Espíritu, lo estaba revolucionando. Así te va a pasar a ti. No controles el poder de Dios, no domines lo que Dios va a hacer. Te va a comenzar a manifestar como el paralítico. Estaba sentado durante 38 años. Dice, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Porque el reino viene a levantar lo que estaba paralizado. Y Dios te va a levantar en esta mañana. Y Dios te va a levantar en esta semana. Y Dios te va a levantar en estos días. Pero no detengas el mover de Dios. Deja de estar ya paralizado. Deja de controlar con tus razonamientos. Libérate. Libérase, familia, libérase. Vení, Dani. Vení, Dani. Párate ahí. Gírate para mí. Mírame a mí. Tenés un potencial espiritual, pero está controlado por el temor, por las inseguridades, por las vivencias de tu niñez y por la falta de paternidad que no te reafirmó. Veo heridas violentas de palabras en tu contra, pero en el nombre de Jesucristo, Él va a revocar toda palabra desde tu gestación y va a establecer el llamado y el propósito y te va a levantar con autoridad. Por eso no temas, porque Dios usará tu boca, Él usará tus labios y va a establecer el fuego de Dios. Vas a comenzar a arder en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos, porque hay cosas que vas a tener que romper en el nombre de Jesús. Vas a tener que desatar estas manos, desatar estos labios y activar el poder de la fe, porque no vas a vivir más en necesidad, no vas a vivir más en estrechez, no vas a vivir más en limitaciones, porque tú no dependes de un salario, dependes de la promesa de parte del Señor. Y hoy libero tu vida bajo la autoridad del cielo y declaro
que tu vida, tu casa y su familia se activan para cumplir los propósitos eternos de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Vaya. Es tiempo de provocar lo que usted no cree que Dios va a hacer. Ya demasiado tiempo estuvo limitado, razonando y escondido. Hay gente que está encerrada con temores, con dudas, con condicionamiento del pasado. No, eso no existe en el prontuario de la fe. La fe es presente, es la certeza de lo que se cree. Cree es tiempo presente, está conjugado en tiempo presente. No es la fe en el tiempo de lo que se va a creer, lo que se creerá, es lo que se cree. Tiempo presente, proyección futura. Tiempo presente, milagro activado. Tiempo presente, revolución espiritual. Tiempo presente, gloria mayor. Tiempo presente, manifestación de autoridad, de liberación, de poder, de redención, de sanidad. Porque con lo que tú crees ahora, Dios lo va a hacer ahora mismo. Porque la eternidad se hace presente cuando tú la conectas por medio de la fe. Por eso Cristo preguntaba, ¿crees? No le decía, vas a creer la semana que viene, cuando hagas el curso de los primeros pasos. No, ¿crees? ¿Crees ahora? Listo. 2 preguntas, 2 respuestas. ¿Crees ahora? Que ahora mismo Dios está operando en favor de tu vida. Y no lo hablo para emoción, para promover tu emoción. Lo hablo para confirmar tu fe. Para que en el espíritu, en el ambiente espiritual tú digas, sí, lo creo. Lo afianzo ahora y lo voy a vivir ahora, mañana, pasado mañana y la semana que viene. Lo creo ahora y lo voy a experimentar próximamente. Porque la fe opera lo sobrenatural a través del tiempo. Porque Dios no tiene tiempo. Dios no es mañana ni ayer. Dios es la eternidad. ¿Y qué va a hacer? Te va a tener que conectar. Vas a tener que dejar a Constantino I con sus cánones, reglas, ordenanzas, días, horarios. Puso el día domingo. En base al solsticio, al calendario romano que se adoraba el sol. 1700 años que la iglesia se conectó un día domingo. 1700 años que usted no entendió que Dios va a obrar mañana también, el martes y el miércoles, el jueves. Es más, todos los nombres provienen de planetas. Y aún así seguimos practicando la cultura imperatriz del emperador, imperial, perdón. Hasta controlaron tus días, te pusieron nombre a tus días, días de reunión, horarios de reunión, y sacaron a la revelación del Espíritu Santo. Por eso la iglesia hacía sin cesar. Nos cambiaron las fechas solemnes, las fiestas solemnes. Separaron la Pascua. Establecieron la Pascua propia. Y hoy en base al conejo, en base a no sé qué Papá Noel, en base a tantas cosas, tantos bichos raros. Y la gente, vamos a hacer la representación. Y Constantino dice, yo estoy en los altares. Cada vez que representan lo pagano, Constantino con sus decretos está influenciando la iglesia. No, pero esto que la doctrina. Nuestra doctrina, venga para acá, lo voy a llevar para acá. Nuestra doctrina proviene de acá, provendrá de acá y seguirá viniendo de todo lo que Dios estableció. No, ¿por qué no se disfraza de Papá Noel? Porque no voy a meter a Constantino en el altar de Dios. ¿Por qué no dan el huevito de Pascua?
Hanón se paró, metió el imperio y dominó. Un hombre espiritual. ¿Usted piensa que era un hombre usado espiritualmente para afectar y controlar la iglesia 1700 años después? Entonces, cuando nos movemos en esta libertad, ¿sabe por qué? Es porque Constantino no está acá. Acá está Jesucristo, el Rey de Gloria, el único que se adora, que se sirve, que se honra, porque su palabra es la preeminencia de todas las cosas. Su llamado es la validación de cada vida y la importancia de cada corazón. Por eso hoy usted es la iglesia. Y seguirá siendo la iglesia. Y seguirá siendo el cuerpo. Y seguirá siendo la amada. Y seguirá siendo la mujer ataviada y preparada y adornada y embellecida por la presencia, porque su presencia embellece el ambiente. ¿O usted no se siente en paz, en armonía, con ganas de vivir, con ganas de amar? Hasta le dan ganas de ir a besar a su enemigo, a abrazarlo, te bendigo. Hágalo. Tiene que revelar a Cristo. Cristo dijo: amen a sus enemigos. Ay, no, eso para la religión. No, eso para el reino. Oren, pongan la otra mejilla. Por eso el postulado de la buenaventuranza es extraordinario, porque es las palabras que Cristo estableció en el monte sobre una reforma del reino. Eso es la iglesia que ama, la iglesia que adora, la iglesia que sirve, la iglesia entregada, la iglesia con amor al prójimo, la iglesia con el valor aún de lo interno. Todos son totalmente diferentes. Todos los que están acá, todos son diferentes. Todos. Pero Dios los ama igual a cada uno. Y Dios lo ama así, sí. Se las manda, pero Dios lo ama igual. Y hay algunos que son difíciles de amar, pero Dios lo ama igual. Y Dios nos manda a amarlos igual. Y hay otro que me saca la barba blanca y hay que amarlos igual. Y tener paciencia, ir a buscarlos. Y encima son ovejas atléticas, se van lejos. No es que se separan ahí, no, se te van 50 kilómetros a ir a buscar allá. Pero qué satisfacción cuando una oveja vuelve, no vuelve al redil, vuelve al engranaje espiritual de la iglesia, a operar, a funcionar en sus dones, en sus talentos, en sus ministerios. Cuando se conecta con el cuerpo de Cristo, cuando usted siente la esencia de la vida, siente que algo fluye, que algo se levanta, que algo es promovido, no es usted, es el Espíritu de Dios obrando en la iglesia. Es lo que Dios va a accionar en este tiempo, porque usted durante muchos años estuvo seco en la religión, pero ahora va a reverdecer en el reino de los cielos. Va a reverdecer en el reino de Dios. Va a ser usado por Dios. Va a ser promovido por el Padre. Y va a manifestar la gloria de Cristo. Se terminó el tiempo de sequía. Viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo de Dios a su favor. Y lo va a ver en este mes. Y lo va a experimentar en estos días. Así va a ser. Por eso el vástago de Isaí estaba seco sobre 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, hasta que nació Cristo.
floreció con David y se secó con Salomón, con Jeroboam, que era el hijo de Salomón, que perdió el reino, que se dividió el reino de Israel. Y después de ahí quedaron generaciones, pero quedó un vástago. Diga, quedé yo en medio de mis generaciones. Y Dios está levantando mi nombre, levantando mi vida, levantando mi identidad, promoviendo el cielo. Dios está haciendo florecer lo que parecía seco por medio de mi vida, por medio de mis generaciones. Vamos a ver la gloria de Dios obrando. Le acabo de decir que vamos a ver la gloria de Dios obrando. Le acabo de confirmar que va a ver la gloria de Dios obrando. Porque usted se va a levantar en autoridad, se va a levantar en poder, y sus generaciones llevarán la estirpe real de la grandeza del gobierno y del señorío de Dios. Así que dígale a su vecino: somos la iglesia reformadora. Dígalo, profetice, vamos. ¿Y qué va a hacer? Va a dar que hablar. Entonces, si usted es sensible para los chismes que le van a levantar en su contra, yo le aconsejo que se vaya quitando toda sensibilidad de ofensa y que tome el carácter de Cristo. Que hablen, que lo pelen, como leyó: bienaventurados sois cuando levanten todo tipo de mentira, de blasfema en contra de ustedes, hablando todo tipo de mal. Bienaventurado. Entonces prepárese para ser bienaventurado, porque van a levantar chismes, ofensas, críticas, murmuraciones, porque Dios va a comenzar a operar en favor de su vida. Y cuando Dios comience a operar, ¿cuál va a ser la primera señal? Que van a comenzar a hablar. Por eso prepara tu corazón, porque todo lo que viene de parte de Dios es demasiado grande. Prepara tu espíritu para lo que viene. Porque cuando los demonios están hablando, Dios estará actuando en favor de tu vida. Si tú eres sensible para la ofensa, júntate con la pastora un ratito, que te ponga mano ahí. Porque la unción te cubre de las habladurías. Porque la unción impermeabiliza tu espíritu, tu corazón, para las palabras nocivas. Porque la unción levanta un escudo de fe para apagar los dardos del maligno. Así que en esta mañana, ¿qué estabas por hacer que lo detuviste? ¿Qué no te animaste a provocar por temor? La iglesia es funcional y es operativa. Por eso cuando usted ve la iglesia reunida, aún en Corintios que se reunían así como ahora nosotros, es el Espíritu de Dios en la iglesia, y donde todos comienzan a tomar una identidad, un valor y una autoridad. ¿Y saben qué? Estos jóvenes están desde el comienzo. Sus padres vienen del proceso de la transición entre la religión y el reino. Ustedes desde que comenzaron el reino. Entonces van más avanzados en la revelación y en el espíritu de adoración y profético. Entonces lo que a tus padres les llevó décadas, Dios en ustedes lo está haciendo en semanas. Porque el avance va en evolución y el llamado es inminente. Entonces, métanse a las corrientes, porque hay intrepidez en el espíritu. No repitan los patrones de sus padres. No es porque sus padres, no estoy hablando más de sus padres, sino que a lo que ellos les llevó años, ustedes lo van a facilitar en semanas.
Y Dios lo va a levantar en poco tiempo. Y ahora, cuando movilicemos a la iglesia, ustedes se tienen que levantar en autoridad, ir a orar por la gente, profetizar por la gente, porque es el espíritu de esta casa. Esta casa cree y esta casa los envía. Esta casa los valida y esta casa los autoriza. Por eso van a ver en poco tiempo la manifestación de parte del Señor. Y eso es lo que le tiene que pasar a todos los que están acá. Dije a todos, Matías, a todos. Mabel, a todos. Abuela Graciela, a todos. Pasita, a todos. A todos les tiene que pasar. Porque a ver, yo quiero que usted entienda, no son seres individuales. Son la iglesia. Eres la iglesia. Y lo que se movió en esta plataforma en este tiempo, usted lo va a promover afuera. ¿En serio? Ore una vez, no, ore 2 veces, no, ore 3 veces, ore 4 veces, hasta que en un momento yo diga, ¡pum!, te suelto el milagro. Y vaya subiendo. Primero ore por una gripe, después ore por algo mayor, después ore por un paralítico y ore por un muerto. Vaya subiendo el nivel de fe, que en algún momento, ¡pum!, algo va a pasar. ¿Lo cree? ¿Está preparado? ¿Se va a preparar? Va a preparar su corazón. Pero no se olvide cuando salga de acá. Actívelo por la fe. ¿Qué le parece si alabamos a Dios y usted recobra fuerza y oramos para impartir que sea el espíritu de intrepidez, de autoridad, de poder, de gloria, donde se le abran, la puerta espiritual sea abierta con revelación, con profecía, con sueños, con visiones? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, familia? Vamos. Eso es para todos. ¿O no es la iglesia? ¿Usted no es la iglesia? ¿Usted no es la iglesia? ¿Usted cree que le va a pasar? Parece que hay gente que no cree que le va a pasar. ¿Usted cree que le va a pasar? ¿Que le va a suceder? ¿Que va a acontecer? ¿Que Dios lo va a promover? ¿Que Dios lo va a levantar? El llamado Dios está sacudiendo. Dios está despertando. Dios está levantando. Dios está promoviendo algo. Y algo en su espíritu se va a generar en esta mañana. Vamos, pastora. Comience a profetizar con alabanza.